taxi en realidad. Porque Me toca así, lo invitamos también en carácter de presidente de la Cámara de Transporte, pero bueno, es inevitable también vincularlo a la empresa CUTSA. Bienvenido, Juan, buen día, Bueno, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, realmente. La alegría, además. Sí, claro que sí. Muy bien, sí, para nosotros también. Y para abordar temas de muchísima actualidad, ¿no? Se anunciaron que para 2024 se vienen cambios en el transporte, o mejor dicho, en la manera de pagar nuestros viajes. Ya la STM va a ir quedando en desuso para utilizar esto, lo que tenemos acá. Sí, esos son algunos de los cambios. Más allá de quedar en desuso, se va a seguir utilizando Sí, lo claro, que no las es que- máquinas, las máquinas que va a traer y que ya están programadas, o sea, ya las condiciones del software ya están definidas por parte de la Intendencia, en este caso, para todo el sistema igual, o sea, nos corresponde cumplir a las empresas urbanas y suburbanas para que en definitiva el cliente pueda utilizar el sistema más allá de la empresa o más allá de que sea Para urbano o todos, suburbano. claro. Y son adelantos importantes, es dar un paso a lo que seguramente vamos a estar viendo en comercios y en muchos lugares muy pronto, que es el pago masivo con el celular, como si fuera un monedero electrónico. Es buenísimo. Y además no solamente para la gente que lo usa a diario, sino para las que no. Sí. Que a veces están en el auto, se te toman un ómnibus y no sabe a veces ni cuánto sale, si tiene efectivo o no. El celular te salva la vida en ese momento. Exacto. Y con el taxi, el STM también va a dar un paso en ese sentido. Como lo dio, primero fue el urbano, después dio el paso con el suburbano, que hoy funciona, y el otro paso que se va a dar ahora es con el taxi, que sirva para el ómnibus y para el taxi. Es lo que decís tú, estás en los bulevares por allá y no viene el ómnibus, pasó un taxi, tenés la forma de poder pagar y viajar y salir del lugar rápidamente. Claro. Bueno, hace poquito se habló de una nueva ciclovía en 18 de julio. Salió como el proyecto, la propuesta. Hubo varias opiniones desde parte de los ciclistas, de parte de la propuesta que realizó la Intendencia. Desde parte de la Cámara de Transporte, ¿lo ven viable? Porque se hablaba de quitar los autos de lo que es 18 de julio y bueno, y quizás hasta los ómnibus, no sé. Sí, en ese sentido, más que de la Cámara, un poco de lo que es el transporte urbano, que es el que tiene la presencia fundamentalmente en 18 de julio. A ver, acá hay dos cosas que son diferentes, que es, en la teoría, que existan ciclovías, que existan ordenamiento en el tránsito donde la bicicleta no vaya entreverada con el ómnibus que sale de la parada, que la bicicleta... Que existan lugares, las peatonales con los cruces seguros, que exista vías exclusivas para el transporte, por lo tanto, también quedan vías exclusivas para el auto particular. Claro. Eso es bueno. Ahora, pasamos a la práctica. Cuando pasamos a la práctica, lo primero que tenemos que ver, lamentablemente, cuál es el espacio físico que tenemos para poder llevar adelante todas esas cosas. ¿Por qué? Muy angosto. Porque hay que tener, además del lugar, hay que tener en cuenta el entorno. En el caso de 18 de julio, es el comercio, que también hay que tenerlo en cuenta. Las veredas tienen que tener cierta comodidad para que la gente pueda seguir yendo a los comercios. Ya vemos un 18 de julio deprimido desde hace muchos años. Yo estoy seguro que nadie quiere que se deprima más, al contrario, darle más vida. Todos queremos darle más vida. Entonces, de acuerdo a todas esas inquietudes y a todos esos intereses que en definitiva son todos, van hacia el mismo lugar, tenemos que ver de qué manera se pueden poner en forma más segura y en qué lugares nos permite el espacio físico hacerlo. Como vida, como lo llamás vos a la principal avenida, vi las imágenes y es precioso. Realmente le da un color bárbaro el 18 de julio. Ahora, creo que el tema está en lo siguiente, cómo es la seguridad vial para los que andan en auto y para los que andan también en bicicleta, ¿no? Que cada vez son más, que está buenísimo por el medio ambiente, por un montón de cosas. El tema es que lo que se hablaba puntualmente era
cuando tenés que doblar para la izquierda, la derecha, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta, exactamente cómo van a ser todos los movimientos seguros para el ciclista, fundamentalmente, Sí, porque claro. es el que está expuesto, pero también para el entorno, para los autos, Claro. para los ómnibus que están circulando. También hay que tener en cuenta que cuando se pone una ciclovía en una ciudad, eso ya lleva, y hay que preverlo, un mantenimiento importante para señalizar, para mantener pintado. No es una pintura el primer día y después, porque estamos los que convivimos todos los días y ya sabemos de memoria dónde están. Pero hoy hay algunas ciclovías en algún lugar que no están totalmente señalizadas necesariamente para cualquier chofer que durante el día pasa, que vino del interior o que alquiló un auto y es un Quien saca la turista. libreta ahora por primera vez, yo no sé si también se le incluye Por eso, esto hoy en día. Es eso, es que también tenemos que avanzar en Claro. educación. Educación vial. Totalmente. Tenemos que, Educación vial. tenemos que avanzar en seguridad Ahora, vial. Sí. Juan, recién te escuchaba ahí, o sea, respecto a las necesidades de la ciudad. La ciudad ha quedado obsoleta para la cantidad de vehículos que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, antes, voy a remontarme a cuando yo era chico, mucho más atrás, más aún todavía, era excepcional encontrar 2 vehículos por familia. Y hoy en día ha sido más sencillo, se ha transformado en algo más sencillo el acceso a la compra de un vehículo, ¿no? Y eso ha hecho que el tránsito sea cada vez más intenso y también conspiró contra la venta de boletos. Sí, todo eso, de alguna manera, conspira contra la seguridad, La seguridad vial. conspira contra el medio ambiente. No hay que olvidarse que cuando hablamos de una ciudad más verde, una ciudad que mejora su medio ambiente, tenemos que hablar no solamente del cambio de matriz energética. Sí, claro. Esa es una parte importante, pero la otra parte es cómo, de alguna manera, incentivamos el transporte público, el transporte masivo para Sacar eso. auto. Yo voy un paso más atrás que el tuyo, que evidentemente por razón de generación vos viviste eso. Yo viví la de que el auto no solamente era difícil tener un auto por familia que se usaba para salir los domingos. Para dominguear. Para dominguear. ¿Te claro, acuerdas de claro. los choferes domingueros que se le decía, bueno? Está domingueando hoy en día Claro. cuando van lentos. Entonces, si tomamos ese tiempo, hasta el día de hoy, lo que vemos, más allá de las culpabilidades acá, fue todo ese tiempo. No hubo y no existieron intervenciones urbanas ordenadas, Como por ejemplo. y bueno, como por ejemplo, tener en cuenta que no solamente era dar anuncio de años de récord de venta de 0 kilómetros, sino que saber que eso iba a seguir y que los autos en algún momento iban a copar todas las calles como pasa hoy. Hoy no hay a favor de la carga, como se decía, hoy no hay un horario que de mañana todo para el centro, de tarde verdad. todo para afuera. Hoy es a toda hora, Horas pico, como dicen. las horas pico. Ahora Hoy no exactamente. hay. No hay Hoy- barrio donde sea sencillo estacionar. Exactamente. Entonces, cuando vemos que nos quedamos en ese tema, lo que nosotros planteamos es no seguir esperando, aprender de que perdimos un tiempo que no importa, no lo vamos a analizar, pero perdimos un tiempo de estar a la espera de improntas, que a veces una impronta de una administración, no importa la que sea, es de una manera donde viene ni siquiera el principal de la gestión, viene un asesor y quiere imponer pero viene otro Claro. e impone otra, que lo peor que hay es que a veces lo que se hizo queda sin efecto y fue... entonces, ¿qué estamos planteando para aprender algo que los uruguayos lo sabemos hacer muy bien? Aprender de los errores, aprender de los momentos. Entonces, crear un master plan, proponernos que no es un disparate, proponernos ver una realidad
de Montevideo y área metropolitana, y el Uruguay también, al 2050. Pero que, por ejemplo, con un subte, con un tren, con Con un todos, metro, con qué? todos los mecanismos. O sea, primero, si nos proponemos un master plan, tenemos que saber los autos que van a estar, Claro. las avenidas que tenemos, que en cada avenida hay una solución diferente. Está claro que si vamos ahora a Avenida Italia, todos sabemos lo que se puede hacer Lo y que capaz que todos tenemos razón porque tenemos los espacios. Pero si yo les digo, ¿qué solución tenemos para la circulación de Rivera entre Propios y Boulevard Artigas, donde no tenemos paralelas, donde es difícil? Ahí tenemos que ir a otros temas. Hoy la tecnología nos puede permitir hacer. Ahora, para hacer una intervención urbana se necesita tiempo. Tiempo no en la propia obra, sino en la posterior, en que todos los actores que están alrededor de esa intervención, porque les va a cambiar la vida. Tiempo y dinero. Le va a cambiar la vida al kiosquito, al comercio, a los que trabajan en la zona, a la gente mayor que tiene que cruzar, que tiene que andar. Ha pasado eso. Hay zonas en las cuales la gente se le dificulta a la gente mayor cruzar algunas de estas intervenciones. Claro, pero por ejemplo, no se le consulta a los expertos en el tema, digo, porque a veces Sí. se toman decisiones. Yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió con los corredores, ¿no? Con el corredor Garzón, con el corredor de General Flores, claro. y ahí como que son temas de una gestión sin, Una impronta. ahí va, sin involucrar a varios actores. Claro, una impronta. No voy al símbolo de lo que no se debe hacer, que es Garzón. Y lo dije siempre. Sí. Voy a General Flores. General Flores ya era doble vía, la conozco, nací allá en el hipódromo, conozco lo que era General Flores, de que era una mano sola. Estaban las dos vías. ¿Dónde había que invertir desde nuestro punto muy humilde, pero de la experiencia? ¿Dónde había que invertir en General Flores desde Cuchilla Grande hasta el Palacio Legislativo? Había que invertir desde Lorenzo Fernández hacia el Palacio Legislativo, porque ya teníamos la doble vía en todo el resto, donde da la casualidad que tenemos dos paralelas, una de ida y otra de vuelta, y donde teníamos que dejar el transporte en General Flores, con el taxi, el ómnibus, y los autos tenían que ir por José Leterra y por la otra paralela, ir y venir, que es en definitiva, si hoy nos ponemos a ver lo que hacen la mayoría de los autos para poder llegar más rápido. Ese tipo de cosas, ya vamos a eso, a las improntas. ¿Por qué? Porque como las intervenciones urbanas nos tocan todos los días, el tema si modificamos algo nos toca como ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de personas que lo utilizan. Si es bueno, le alegrás la vida, y si es malo, le amargás la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando hay que primero darse el tiempo a esa discusión y después hacer la obra. ¿Qué pasa con eso? Todo eso tiene que trascender, y en el buen sentido de la palabra, a los tiempos políticos. Porque en 5 años no se puede solucionar lo que hace 5 décadas Totalmente. que no se arregló. Claro. Y a los tiempos, dentro de los políticos, que ya es poco, 5 años, están los tiempos electorales. Entonces, si nosotros decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo, Poder Ejecutivo, o sea, intendencias del área metropolitana, y decimos, bueno, se forma una comisión de técnicos, primero de técnicos, las empresas que aporten, los ministerios, los gobernantes, cada uno con la responsabilidad que tiene. Esa es la base fundamental. Esa comisión de técnicos, a su vez, tiene que tener el respaldo político para tener asegurado el trascender cualquier administración. Que El venga. intendente que esté mañana, Claro. el presidente que supuesto. esté mañana, el ministerio que esté mañana. Ese es lo que nosotros le llamamos, para ponerle un nombre, el master plan. El master plan que hablabas hoy. Juan, ¿es caro el boleto en Uruguay? No es caro, o sea, no podemos comparar a Argentina, ¿no? Por suerte, no nos podemos comparar Porque con si no nada. contamos cara de pasta de diente en Uruguay. Esa cara es de otra Corea, historia. Pero si comparamos, eso es uno de los mitos que ha quedado desde hace algunos años. Si Ajá. comparamos con Latinoamérica, estamos de la mitad de tabla para abajo, o sea, más barato. Pero la diferencia en calidad, más allá de todas
de todo lo que tenemos que mejorar, la diferencia en calidad es tremenda. A favor, A favor. en Uruguay. La diferencia en calidad de unidades. No existe Ha mejorado, en Sudamérica o sea. tener una flota, por ejemplo, que tenga 100% de Wi-Fi en sus unidades y que funcione. No existe que tenga los puertos USB en gran parte de la flota. Que la flota de Montevideo tenga 600 unidades con accesibilidad universal. De eso por estaban ejemplo. preguntando algo también, ¿no? Que hay un televidente que pregunta cuándo van a pasar los ómnibus para discapacitados por ruta interbalnearia. Bueno, estamos de la misma manera que Cucha en el año 95 presentó 2 unidades, las 2 primeras del Uruguay, que era el recorrido A y el recorrido B, sabiendo que esas 2 unidades iban a ser el disparador de la necesidad imperiosa de que el transporte diera. Y bueno, todas las unidades que vinieron, por eso hay 600 suburbanas. En las empresas suburbanas, o sea, en la parte suburbano, se complicó más por el diseño de las unidades, pero ya está impuesto. Hoy cualquier ómnibus que se vaya a renovar Claro. en el sector suburbano va a venir con la rampa y con la accesibilidad de piso bajo también, porque cuando hablamos de accesibilidad, la rampa es importante y se utiliza y es muy importante, y su lugar seguro para viajar con lo que tiene que cumplir en el mundo, pero el piso bajo y ómnibus de piso bajo para subir es muy importante por las características de nuestros clientes. Claro. Sí, de la población. La mayor parte son de clientes, son mujeres, pero además entre hombres y mujeres de mayor edad. Claro. Entonces tenemos que lograr en parte de que no dejen de subir al ómnibus porque se les complica con el escalón. Estamos trabajando en eso, por eso digo, son parte de los temas. Creo que el transporte que hoy tiene por lejos la mejor flota de características urbanas por todas estas cosas que digo. En febrero del 2020 llegaron los primeros ómnibus urbanos con aire acondicionado. Llegó aquello. Los supersónicos. Lo pudimos tener prendido un mes. Por la pandemia. Porque vino la pandemia. Hubo Este que último adelantar. verano y quiere que le diga la verdad, es uno de los elementos nuevos que la gente más valoró. Y sí. Claro. Más valoró y se sentía. En verano se Y sentía. la Bueno, gente hoy valoró mucho ya no el viene manejo de la ningún pandemia ómnibus. también. O sea, Claro. lo Sin bueno, aire ¿sabe qué es? acondicionado. Que cada mejora que se fue incorporando en las distintas renovaciones Queda. viene Instala. y se queda. Entonces, todo eso está pasando, sigue pasando, y va a venir el gran salto. El gran salto no solamente es la máquina que la vamos a ver, la boletera, que ya tiene 15 años, que viene con el software nuevo, que va a dar estas comodidades que son buenas, que además pensamos que terminen siendo más económicas también para la gente, además de la comodidad. Además, ahora le quiero sumar, para un turista también. Y para un turista también. Mucho más. Lo vemos cuando viene. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, pero quería preguntarte por todos los temas que hablamos. Déjame cerrar con esto. Sí. El gran salto es el cambio de matriz energética. Bien. Cucha está esperando Todo eléctrico. en el 24 Todo y eléctrico. 25 llegar ya a dar su primer paso con el 25% de la flota, 25% de la flota. Eléctrica. Lo estamos terminando de concretar en estos días. Muy bien, Juan. Ya vamos a ir. Tenés una pregunta, Marcelo, pero déjame redondear porque es un tema que está en el tapete y además es muy novedoso el tema del tranvía. Bien. ¿Estás de acuerdo? Digo, es un tranvía que Sí. es una empresa privada, son 3 empresas privadas que se van a instalar acá y eso iría de Ciudad Vieja hasta el Pinar y también, obviamente que hablamos de la comodidad y todo, que ha mejorado muchísimo la flota de transporte, pero bajaría un 50% el tiempo de llegada al destino de las personas. Eso también sería favorable. Sin duda que es un elemento en el cual va a aportarle al transporte esa herramienta para poder competir con qué. Y más en esta zona. Las zonas de Montevideo son diferentes. En esta zona. Competir con el auto. Sí.
sea, el boleto compite en muchas zonas de Montevideo con el precio, sin duda, y en otras zonas compite con el auto. Sí. Los viajes que se hacen desde el área metropolitana de la zona este, no son menores a los del 2019. Lo que cambió es que muchos de esos viajes es gente que compró en su momento, hasta por incertidumbre de qué podía pasar, compró un auto y después lo siguió usando. Claro. Entonces, nosotros creemos que sea la modalidad de tranvía, de tren, tema eléctrico, pero que sea algo que se ponga. Lo que hay hoy es una obra, hay una presentación de una posible obra con una inversión en la cual nosotros no estamos involucrados. Sí, ¿en qué? En la parte de la operación. Sí. Queremos que el sistema participe. ¿Vos por qué parte de todo pensás, lo mismo. ¿por Sí. qué pensás que siempre queda trunca? Porque años y años se viene hablando de un tren que pueda unir, que haga más corta el tramo de un lado hacia el otro. Bueno. ¿Por qué siempre no se llega a concretar? Porque las inversiones que se tenían que hacer hasta hace muy poco eran tremendas, las vías. Cuando hablábamos de tren era el tren. costo de la vía. infraestructura. Hoy prácticamente lo que son vías donde se ponen biarticulados eléctricos que llevan casi 300 personas. Entonces es un tren en forma figurativa, Sí. pero en definitiva lo hacen. ¿Por qué nos da la tranquilidad como transportistas, como empresarios, pero también mirando responsablemente en la seguridad de nuestros trabajadores? Porque los kilómetros, o sea, ese proyecto por sí solo no va a solucionar que por ejemplo, en Pinar Norte o del norte de Yanastasio hacia arriba, en Lagomar, que deje a alguna gente que hoy camina 9 y 10 cuadras y 12 para llegar hasta Yanastasio para tomarse un ómnibus. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer los kilómetros arrimando con circulares a la gente a ese lugar. ¿Cuál es el objetivo al final del transporte en general? Que la persona entre origen y destino, si llegamos a ese 50% de tiempo, entre origen y destino, utilice menos tiempo, que pueda dejar el auto en algunas terminales seguras y que a su vez allí pueda tomarse un ómnibus y caminar, ir con ese ómnibus y que lo deje prácticamente que la puerta de su casa. Y descongestionamos. Marce, ¿vos querés hacer una pregunta? Simplemente, tú estabas hablando recién del cambio de matriz energética a coches eléctricos. ¿Ya CUTSA tiene previsto qué hacer con esas baterías? Que hoy es un problema mundial, ¿no? Cómo reciclar esas baterías o cómo transformarlas o cómo en definitiva desecharlas para que no generen tal vez más contaminación que la actual matriz energética. Sí, el día después es un día que nos preocupa, por eso digo que va a ser un salto muy importante porque son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la capacitación de la gente, hay que tener en cuenta la seguridad para las reparaciones y el tema de las baterías, que es uno de los temas que no está resuelto, pero que está dentro de lo que es el menú de lo que nosotros hemos pedido a más de 30 empresas en el mundo. Lo estamos recibiendo en estos días. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de futuro ahora y en este sentido, estamos hablando de futuro de 3 meses, 4. Ahora. No estamos hablando de otra generación. Claro. Y dentro de ese menú de cosas que tienen que cumplir quienes provean, quienes hagan la oferta, además del precio, además de las cosas, de las condiciones técnicas, de lo que vemos en el salón, uno de esos temas es cómo resuelven ellos desde su matriz, cómo resuelven el tema de la batería, porque el ómnibus seguramente, de acuerdo a las normas vigentes hoy, dura 16 años, pero las baterías seguramente no van a pasar mucho más de los 8. Claro. O sea que va a haber un recambio de ese componente que además de ser caro, es ¿qué hacemos? Es buenísima la pregunta porque cuando empiece a funcionar eso y en pleno recambio y proceso, nosotros pensamos en el 2040 el 100% de la flota. Tenemos un cronograma.
Y ese es un tema que hay que tener en cuenta. No solo para los ómnibus, para todos los autos que están Sí, viniendo. también. Para ¿cómo? todos. Claro. Porque dice, pero eso después no va a pasar. Bueno, nos está pasando con los neumáticos. Hay toda una situación de los neumáticos, donde se ponen los cascos, si se reconstruyen, si se tiran los costos que tienen, porque después los desechos Hasta con la cuesta muy batería, caro. hasta Sí, con la cuesta muy batería de caro los para el autos, ambiente, ¿no? es verdad. Han quedado muchos temas en el tintero, ¿no? Porque no hay mucho más tiempo. Bueno, el tema de la seguridad en el transporte, las mamparas en el taxi, bus seguro, la lista negra de aquellos que hacen cualquier cosa cuando se suben a un ómnibus, cuando Ayer van y vienen a un recibimos- partido de fútbol. Ayer recibimos una buena noticia que hay una dirección especializada. sí. El deporte, bien. Hoy nosotros ya le pedimos una reunión a la persona García, creo García, que es el que principal. designó el ministro de Interior. Le sí. pedimos una reunión porque queremos aportar a que la familia pueda ir. No, y los trabajadores, las cosas que tienen que soportar los trabajadores. Y que los clubes también, de alguna manera, cooperen en que vamos a decir, la entrada y salida sea rápida. Claro. En el Estadio Centenario, la salida era, la gente venía, estaban los ómnibus como La puerta. toda la vida, se llenaba un ómnibus, Salía. salía. Hoy pasa que primero están sin poder salir del estadio 30 minutos, las personas, después salen desordenados, llegan al ómnibus y a veces el ómnibus no está habilitado a salir por razones también del desorden de salir. Estoy hablando concretamente del campeón del siglo. Campeón del siglo. 40 minutos más. Entonces eso es un caldo de cultivo para, bueno, me aburro, empiezo a hacer algo. Tenemos que trabajar en eso. Y en la mampara, solamente decir esto, el taxi está trabajando en el tema. Nuestro planteo de la Cámara fue apoyar a la gente del taxi en este sentido. Hace 30 años que se puso la mampara. Es la segunda vez en Uruguay, en la historia que nosotros conocemos. En el 66 también se puso una mampara y en el 75 se eliminó. Esto hace 30 años. No había otra cosa que dinero arriba del taxi. Hoy el 75% del dinero desapareció de arriba del taxi. Con la STM y con esto va a desaparecer prácticamente el 100% del dinero. Entonces creemos que estamos en condiciones, muy respetuosamente, esto no es de discusión, muy respetuosamente de decir, bueno, queremos igualdad en todos los departamentos, no solamente que exista la obligatoriedad en uno solo, pero además lo dejamos libre. Queremos libertad para el dueño. Es opcional. Opcional. ¿La tengo o no la Libertad tengo? para el dueño, de que en muchos casos trabaja, de dejarla o no dejarla. Libertad para el trabajador, que hoy está en las mejores condiciones en ese sentido porque hay mucha más demanda de trabajo que oferta, pero bastante más. Y libertad para la razón de ser, que son los clientes, el pasajero. Tenemos realidades que a veces nosotros no nos damos cuenta con la vorágine del día a día. Hay 100 víctimas de accidentes con mampara todos los meses. Las puertas de emergencia de los sanatorios en Montevideo tienen un protocolo. Cuando pasa eso es porque está continuamente entrando. Y lo más importante, lo decía el otro día Nani Rodríguez, en la conferencia de prensa, no se precisa tener un accidente, el auto no precisa estar dado vuelta, no precisa tener un choque grande. Una frenada brusca. Solamente una frenada de las normales que cualquier chofer tiene varias veces al día, a 7 kilómetros por hora, no a 70, a 7, para que alguien se termine desfigurando la cara, que es en donde están normalmente ese tipo de accidentes. Totalmente. Entonces, respetando todo, respetando a quién y los motivos por los que se pusieron hace 30 años, con la realidad de lo que pasa hoy, sin ponernos a discutir y mirar para el costado si podía haber sido 5 años antes, 10 años. Es hoy. Exacto. Es hoy. Hay cosas que a veces sacuden. Y usted lo sabe. Bueno, Sí. esto es ahora y es con libertad.
Muy bien. Muchas Muy gracias, bien, Juan. Un Porque placer tenemos tenerte. bizcochos Muchas de gracias, Bambi sí. para Muchas- ofrecerte. Para Bizcochos ti. de Bambi, Yo no hay te, ningún... yo te Sí. propongo, si Sí. me quedo al almuerzo, te dejo los No, ¿cómo no? bizcochos. Hacemos hacer las dos cosas, Juan. Puede ser Pará, los bizcochos bueno, y el almuerzo. Vamos a hacer un después, cambio. sí. Viste Sí. que Marcelo la Sí. está rompiendo los miércoles con la combi de Marcelo. Podemos cambiarla por el bondi de Marcelo claro. y tener más invitados. Porque sé que todo el Más mundo quiere ir grande. al programa Sí, y claro. entra solamente uno en la combi. Entonces en el bondi entramos mucho más. Pero ahí sacamos todos los asientos y ponemos mesitas ¿Cómo no? redondas. qué y- lindo. Claro. Hacemos Había, había había un Sí, boliche está que era hecho. un ómnix. Hacemos Había un Sí, boliche. había. Bueno, había Claro, una obra de pero una esto obra de sería un teatro. Este restaurante. es un restaurante. Barro, otro es un Barro Negro también. Barro No, Negro. bueno, muchísimas.